estábamos en que era la toma del trabajo, ¿no? O sea, bueno, yo trabajé yo trabajé o sea, como que de chico me mandaron a muchos castings, ¿viste? O sea, mi mamá siempre me mandaba casting, y mi papá también. O sea, yo no quería, pero qué sé yo, ¿viste? O sea, es como que me dijeron, mirá, vos sos muy lindo y tenés que ir a la tele. Entonces, bueno, me dijeron que yo en la tele seguro que conseguía trabajo, así que seguro que me van a tomar para Gran Hermano, porque me gusta mucho Gran Hermano. Aparte, bueno, ¿en qué me especializo? Ay, me he visto re bien. Sí, me he visto re bien, sí. Ay, claro, porque este perfil es el que me da mejor. Bueno, y resulta que nada, ¿qué estudié? Estudiar, no. Bueno, o sea, hice la primaria y el EGB, después hice el polimodal, pero me llevé 5 materias. Nada, o sea, todo bien. No, gimnasia no me la llevé, artística tampoco. Me llevé catequesis nada más. Bueno, pero, o sea, soy re topísimo, ¿entendés? Aparte, o sea, nada, mi papá y mi mami igual me dan el auto, o sea, no hay drama, yo llego solo, no hay problema. Aparte, obvio, o sea, soy re topísimo, ¿entendés? Y tengo ojos verdes. Y me sé vestir y todo, así que soy topísimo, escucho música electrónica. Me llamo Martín, bueno, espero que hagan Gran Hermano. Un besito, chao.